Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de plantación de iglesias. Esta es la Academia Bíblica de la Misión Bíblica Bautista Dulos, modalidad virtual. Mi nombre es Pastor Rubén Dey. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de cómo ya empezamos a implementar los primeros ministerios en una iniciativa de plantación de iglesias. Las semanas pasadas hemos estado hablando un poquito acerca de la importancia de la plantación de iglesias. Vamos a seguir profundizando en ese tema, pero primero vamos a ir ya poniendo ya desde el principio las bases, lo que se necesitaría, lo básico que necesitamos para poder empezar un esfuerzo de plantación de iglesias. Recuerda, hemos estado mencionando acerca de que qué importante es para las iglesias, para todas las iglesias, independientemente de su tamaño, independientemente de la cantidad de miembros que tengan, independientemente de la cantidad de dinero que presupuesten cada año, estar involucradas todas en el proceso de plantación de iglesias, es decir, en el proceso del cumplimiento de la Gran Comisión. Es importante que todas las iglesias consideren dentro de sus planes anuales eh, poder ya estar orando o estar diseñando o estar ya plantando alguna iglesia. Hemos estado hablando y seguiremos animando a los hermanos, a las iglesias y a los pastores que para plantar una iglesia realmente no se necesita, y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día, no se necesita realmente tanto dinero, tantos bienes. Vamos a ver que podemos empezar con lo mínimo indispensable, vamos a ver y tratar de responder a la pregunta: ¿qué es lo mínimo que se necesita para que una congregación se considere una iglesia según la Biblia, obviamente? Y vamos a ver que realmente lo que la Biblia nos enseña como lo mínimo indispensable para que una iglesia, una congregación cristiana, una iglesia local, se considere como tal, es simplemente un conjunto de creyentes, ¿sí?, que hayan acordado, guiados por el Señor, empezar a congregarse regularmente en determinado lugar para propósitos de compartir el Evangelio, para propósitos de adorar al Señor, de servir a Cristo y poder tener comunión entre ellas. No necesitamos realmente un local, no necesitamos realmente un presupuesto abultado, ni equipos de alabanza, no necesitamos ni siquiera tener un local propio, no necesitamos eh, tener tal vez ministerios, todos los ministerios ya definidos y presupuestados y elaborados. No, vamos a ver cómo podemos empezar desde lo más pequeño, ¿sí? Esa es la idea en esta clase, poder animar para poder ver de qué manera podemos empezar. Lo primero que vamos a respondernos es la pregunta: ¿cuándo decimos que somos iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que se necesita? Muchas veces en algunas denominaciones, en algunas iglesias, pues, y vamos a ver eso más adelante, las iglesias ya establecidas tienen varias formas de funcionamiento. Sabemos que toda iglesia cristiana debe tener la palabra de Dios, la Biblia, como norma, como base estructural de sus operaciones, y estamos de acuerdo con eso y podríamos decir amén a esto. Pero también es cierto que muchas de las iglesias cristianas que a través trabajan por denominaciones o aún incluso aquellas que se manejan de manera independiente, tienen algo que se llama estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son un conjunto de reglas, normas, procedimientos que, aparte de las escrituras y normalmente basado en ellas, rigen de alguna manera la manera como, valga la redundancia, como una iglesia vive, es decir, cómo se eligen los líderes, cada cuánto tiempo, en qué creen, cómo se aperturan los ministerios, qué factores económicos rigen la iglesia, si el pastor tiene un sueldo, cuál es el sueldo, y todo ese tipo de situaciones. Estos estatutos son buenos y vamos a aprender también en este curso cómo confeccionar uno, cómo más o menos utilizar, definir uno, pero a veces podemos caer en el error de considerar a los estatutos como algo rígido, inamovible, y a veces incluso los estatutos no consideran, porque tal vez en su momento no se pensó en esto, no consideran el hecho de plantar una iglesia. ¿Sí? A veces muchos estatutos, he tenido la oportunidad de revisar algunos, muchos estatutos consideran que para que una iglesia hija pueda nacer, pueda ser plantada, se necesita que que exista un pastor nombrado, un pastor comisionado, ordenado y con un sueldo asignado, o tal vez que deba de tener un terreno ya comprado o adquirido o por lo menos donado, o que por lo menos la congregación tenga un determinado porcentaje de miembros o un determinado ingreso anual.
Entonces, vamos a ver que esto realmente al final entorpece la obra, porque lo que nosotros queremos es ese dinamismo que nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos. No queremos que estatutos hechos por el hombre al final frenen el avance del Evangelio. Lo que queremos es avanzar la obra del Señor. Entonces vamos a ver esto en esta primera etapa. ¿Cuándo decimos que somos iglesia? En primer lugar, vamos a leer el nacimiento, y ya lo habíamos estado viendo la semana pasada, vamos a verlo un poquito más, el nacimiento de la iglesia de Antioquía de Siria. Hechos capítulo 11, del 20 al 28, al 26, perdón. La escritura nos dice que ciertos varones de Chipre y de Cirene, que habían salido obviamente por causa de la persecución, a causa de la muerte de Esteban y la persecución de Saulo de Tarso, estos hombres, al igual que todos los demás cristianos, empezaron a compartir el Evangelio. La diferencia de ellos es que empezaron a compartir también a los griegos, cosa que los demás hermanos no hacían, solamente compartían a los judíos nada más. Pero este grupo de hermanos empezó a compartir a los griegos también. Fueron un poquito más allá en el cumplimiento de la gran comisión. Tal vez si lo hicieron intencionalmente o sin intención, eso no se sabe. El punto fue de que aún Dios utilizó esto y respaldó a la labor de estos hermanos, que dicho sea de paso, no eran misioneros, ni eran apóstoles, ni nada por el estilo, eran simplemente hermanos de la iglesia, y Dios empezó a bendecir. Y hubo una gran cantidad de nuevos creyentes. Al ver esta necesidad que había, una nueva iglesia que aparentemente estaba naciendo, por lo menos una congregación de personas, tal vez, y aquí justamente es la parte importante porque vamos a notar cómo veía la iglesia de Jerusalén a este fenómeno que estaba ocurriendo, si lo considerarían una iglesia, lo considerarían un anexo de Jerusalén, lo considerarían simplemente un esfuerzo evangelístico nada más, y este es justamente lo que nos interesa ver. Ahora, al enterarse Jerusalén, la iglesia local de Jerusalén, que esto estaba sucediendo en Antioquía de Siria, envían a uno de sus líderes, a Bernabé. Este hombre ya era conocido entre los apóstoles por causa de su generosidad, de su buen servicio al Señor, de su buen carácter. Los apóstoles envían a Bernabé, y cuando Bernabé llega a Antioquía y ve la gracia de Dios, ve que realmente Dios está bendiciendo este lugar y está levantando de una manera, vuelvo a repetir, no intencional, porque no fue la intención de Jerusalén ir a plantar una iglesia. Ellos no enviaron a Bernabé como un pionero, como un misionero para plantar una iglesia allí, no, lo enviaron a raíz de que ya había sucedido algo, fue un movimiento reactivo más que proactivo. Y los hermanos que compartieron el Evangelio y Dios los respaldó tampoco habían sido enviados a plantar una iglesia, ellos simplemente estaban huyendo de la persecución. Entonces no fue una plantación intencional, sin embargo Dios utilizó lo incidental para volver bendición y que una iglesia se pueda plantar. Bernabé llega a este lugar y obviamente se regocija en el Señor, se agrada, se alegra en el Señor a ver que todo esto estaba pasando y empieza a exhortar a los hermanos, empieza a animarlos, empieza pues a fundamentarlos, y al ver la necesidad de una gran cantidad de personas, no sabemos el número exacto, pero lo que se dice es que era una gran cantidad de personas, este Bernabé entiende que solo no puede hacer el trabajo, así que va y busca a Saulo, va a la ciudad de Tarso y busca a Saulo, al cual ya había conocido anteriormente, porque recuerda en Hechos capítulos 9 y 10, después de la conversión de Saulo, él va a Jerusalén y los discípulos le tenían miedo. Pero Bernabé no. Por su carácter, por su manera de ser, Bernabé se acerca a Saulo y hace el puente de conexión entre Saulo y los demás hermanos. Así que este Bernabé va y busca a Saulo nuevamente y juntos, dice allí, se congregaron todo un año. ¿Con quién? Y lo he subrayado ahí, lo puedes ver en pantalla. Dice con la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo está considerando Lucas? ¿Cómo está considerando el Espíritu de Dios a este conjunto de nuevos creyentes que habían sido salvados por la gracia de Dios, por el evangelismo de estos hermanos de Chipre y de Cirene? Ya se les considera iglesia. Se les considera iglesia. Y no vemos ningún ministerio, no vemos ningún local, no vemos ni siquiera que tuvieran un pastor asignado. Recién está yendo Bernabé a presidir esa obra junto con Saulo. Sin embargo, la Biblia ya considera a esta congregación de creyentes, nuevos creyentes, ya le considera una iglesia. Una iglesia con necesidad de enseñanza, una iglesia con necesidad de edificación, una iglesia con necesidad de ser discipulados, sí, por supuesto, pero una iglesia ya por sí misma. Así que Bernabé y Saulo empiezan a enseñar y a los discípulos se les llama por primera vez cristianos ahí en Antioquía. Así que, ¿qué notamos?
En primer lugar, notamos el evangelismo, ya lo había mencionado. Notamos también un respaldo de Dios y eso es muy importante para poder diferenciar un verdadero esfuerzo guiado, dirigido y bendecido por Dios de una falsa alarma, ¿no? Siempre consideramos el tema de plantación de iglesias y lo comparamos con un embarazo, ¿sí? Lamentablemente no todos los embarazos terminan bien, es decir, el fruto del vientre nace, algunos embarazos terminan en abortos, algunos embarazos nunca se dan, o incluso hay falsos positivos, ¿no? Aparentemente parece que la mujer está embarazada, pero al final no lo está, simplemente es un tema hormonal o algo por el estilo, ¿no? Y el embarazo no llega a término, no llega a buen término. Y algunos sí. De la misma manera, una plantación de iglesias puede dar también un falso positivo. Puede empezar bien, pero terminar mal. O puede llegar hasta el punto de realmente convertirse en una nueva congregación local sana, fervorosa, que asimismo se reproduzca en otras iglesias. Entonces, ¿qué se necesita para que una iglesia, la plantación de una iglesia realmente dé un fruto adecuado, un fruto correcto? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una labor humana, un esfuerzo humano de evangelismo, discipulado, y vamos a ver acá varias cosas, pero también tiene que haber el respaldo de Dios. Tiene que haber el respaldo de Dios. Si bien es cierto, siempre estamos animando a que en la iglesia tenemos que hacer el esfuerzo de evangelizar, el esfuerzo de predicar y el esfuerzo de ir a buscar lugares donde plantar iglesias, porque esa es la parte que nos corresponde dentro de la gran comisión. No podemos dejar de lado y no podemos obviar la bendición de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios como el factor al final fundamental, porque si Dios no bendice esa obra, si Dios no ha enviado a ese hombre a plantar una iglesia, si Dios no le respalda, entonces la obra no se va a poder plantar. O se va a plantar, pero no va a sobrevivir, porque no tiene la bendición de Dios, no tiene el respaldo de Dios. En cambio, en este lugar, a pesar de que es una acción incidental, no es intencional, aún así, a pesar de esto, vemos el respaldo de Dios. ¿Y cómo vemos el respaldo de Dios? Bueno, en primer lugar, en el crecimiento numérico. En segundo lugar, en el gozo y la alegría que puede experimentar Bernabé como un líder ya más maduro espiritualmente y ver y reconocer la obra de Dios en medio de las personas. Entonces podemos ir a una iglesia y podemos ver la mano de Dios en esa iglesia cuando vemos gozo, cuando vemos crecimiento, cuando vemos unidad, cuando vemos que realmente las cosas están empezando a darse y podemos identificar en una congregación elementos del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero si vamos a una congregación y vemos pleitos, vemos conflictos, vemos los hermanos cada uno por su lado, vemos el pastor que no está pastoreando, desinteresado de su grey, siempre en angustia económica, siempre sin crecimiento, una iglesia estancada. Entonces nos preguntaríamos, ¿realmente esta iglesia tiene el respaldo de Dios? ¿Realmente esta iglesia estaba en el corazón de Dios que naciera? ¿Realmente podemos considerarlo una iglesia? Entonces, son preguntas que uno honestamente se tiene que hacer. Y si tú estás pensando en algún momento pastorear una iglesia o plantar una nueva iglesia, son preguntas que tienes que hacerte. ¿Realmente Dios me está llamando a empezar una nueva iglesia? ¿Realmente Dios me está llamando a pastorear una nueva iglesia? Porque esas son preguntas que no te pude responder una vez que ya empezaste. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya empiezas una obra, de todas maneras hay un entusiasmo inicial. Las personas siempre nos entusiasmamos con algo nuevo, siempre nos entusiasmamos cuando empezamos un nuevo proyecto. Así que cuando empieza una nueva iglesia, pues van a haber personas entusiasmadas, que van a poner sus esperanzas, que van a poner de alguna manera su ánimo, su fervor en este nuevo esfuerzo, pero tú sabes que eso no es suficiente. Y si realmente no está la bendición de Dios en ese esfuerzo, entonces el ánimo, el esfuerzo, el vigor se va a ir y al final estaremos dándonos con la terrible sorpresa de que hemos estado de alguna manera ilusionando a las personas con algo que no somos. ¿Sí? Y eso es algo muy importante. No podemos esperanzar a los hermanos, no podemos brindar esperanzas de algo de lo cual ni siquiera nosotros estamos seguros. Así que una recomendación es pregúntate bien, analiza bien en oración, piensa, medita, conversa con tu cónyuge, con tu esposa, conversa con tus hijos, piensa bien, ora bien, ayuna, si realmente Dios te está llamando a plantar una nueva iglesia, porque hermano, si estar en el ministerio, en una iglesia que ya existe, es difícil y tiene batalla espiritual, plantar una nueva obra desde cero es mucho más difícil, no solamente espiritualmente hablando, financieramente hablando, logísticamente hablando, y si realmente no estás convencido de que Dios te ha llamado, vas a decaer. Muchos de los esfuerzos de plantar nuevas iglesias terminan como falsos positivos o terminan como abortivos. No llegan a concluir. Cuando decimos que una iglesia ha concluido, ha dado a luz,
cuando ya es una iglesia establecida, cuando ya tenemos creyentes y vemos e identificamos en estas congregaciones características de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces es un proceso, este tema de la plantación de una nueva iglesia. Hay enseñanza y hay fruto de la enseñanza también, ¿no? Entonces no solamente podemos ver la bendición de Dios en el crecimiento numérico, pero también queremos ver la bendición de Dios en el crecimiento espiritual de los creyentes que se están empezando a reunir en determinado lugar. ¿Cómo le denomina Lucas o aún más el Espíritu Santo a este grupo de personas? Le denomina iglesia. Iglesia. Entonces, eso es importante. Otro texto donde podemos ver también esta característica es en Hechos capítulo 14, verso 21, ¿no? Las nuevas congregaciones locales que Pablo estaba plantando. Mira lo que dice Hechos capítulo 14, verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y que dice, mira, acá lo he subrayado, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿No? Acá está mucho más claro aún el hecho de que la congregación, la iglesia, se le considera como tal, aunque todavía no tenían ancianos. Es más, Pablo recién está constituyendo ancianos, pastores en esa iglesia, pero antes de que tuvieran pastores, ya es una iglesia. Ahora, déjame hacer una aclaración. Por supuesto, es una iglesia en un estado muy inicial, muy incipiente. No estoy diciendo que una iglesia local no necesite pastores, por supuesto que no. Una iglesia local necesita pastores, necesita diáconos, porque ese es el modelo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo es de que no necesito tener un pastor, un diácono, dos diáconos para decir recién va a ser una iglesia. No. Hay un grupo de creyentes, los cuales están siendo discipulados, ya es una congregación local. Si estos hermanos han decidido reunirse en un determinado lugar, entonces ya puedo considerarla una iglesia local. Y la primera necesidad, obviamente, que tienen es un anciano que pueda presidir sobre esta iglesia, que es justamente lo que Pablo hizo. Pablo evangelizó, discipuló, y lo primero que hizo no fue ir a buscarles un local, lo primero que hizo no fue establecer ministerios, lo primero que hizo fue establecer ancianos en cada iglesia. Y es interesante que utilice el plural, ancianos en cada iglesia, ¿no? Nos da la idea de varios ancianos en cada iglesia local, ¿no? Y esto es un poquito lo que hablamos y lo que pensamos acerca de la pluralidad de pastores en cada iglesia, que es un concepto también muy bueno, muy importante, que en su momento vamos a detallar, pero lo que yo quiero llegar acá es que podamos entender la importancia de, uno, el mismo patrón, evangelismo, discipulado, establecimiento de líderes, todo bajo este respaldo de Dios. Vemos el respaldo de Dios en crecimiento numérico y en crecimiento espiritual. ¿Cómo vemos el crecimiento espiritual? Por supuesto, porque Pablo no está estableciendo a hermanos como ancianos, a personas que simplemente no tengan mayor conocimiento o no tengan mayor profundidad, obviamente, y vamos a verlo luego. Pablo lo estipula bien en 1 Timoteo capítulo 3, que los líderes son aquellas personas que tienen madurez espiritual, que tienen este tipo de crecimiento que permita que puedan sostener la obra del Señor y el ministerio de los demás creyentes. Entonces, eso es importante. Aquí se le denomina iglesias a estas congregaciones locales presididas por ancianos y compuestas de creyentes. Entonces, podemos decir que una iglesia, en su definición más básica, es una asamblea de creyentes, presididos por uno o más ancianos debidamente reconocidos, que se reúnen periódicamente para compartir el Evangelio al mundo perdido, para ser discipulados, adorar y servir al Señor teniendo compañerismo cristiano. Entonces, esa es la definición más básica que podemos encontrar. Hay muchas más definiciones. Si nosotros leemos libros sobre plantación de iglesias, sobre escatologías, perdón, sobre eclesiología, vamos a ver muchas diferentes definiciones sobre iglesia. Tal vez esta es la más básica. Seguramente algunos dirán, no estás considerando los oficiales de la iglesia como el anciano, el diácono, no estás considerando el bautismo, la Santa Cena, no estás considerando la disciplina eclesiástica. Sí, yo sé que esas son características, justamente lo que yo le decía, características de la vida de una iglesia del Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo es que la definición inicial, la más básica, lo que yo necesito simplemente para considerar que una congregación
es una congregación, es una iglesia, es tener simplemente un conjunto de creyentes que están reuniéndose debidamente, regularmente en un lugar con una necesidad de ser entrenados, de ser capacitados, de ser discipulados por uno o más ancianos reconocidos. ¿Reconocidos por quién? Por la iglesia que está enviando, ¿no? Entonces, esto va en línea con el concepto que siempre decimos, iglesias plantan iglesias, ¿no? No pensamos en que una iglesia se plante de la nada, en que un hermano aparece de la nada, nadie lo conoce, nadie lo llamó, nadie lo envió y simplemente dice, yo soy pastor ahora de una nueva iglesia. No, iglesias plantan iglesias envían obreros para plantar nuevas iglesias y aunque no pensamos que la iglesia hija tiene una relación exclusiva con la iglesia madre, sí pensamos que hay una comunión, que hay un compañerismo, que debe haber un acompañamiento al plantador. La iglesia que envía tiene que acompañar al plantador, no solamente sostenerle económicamente, tal vez, o apoyarle económicamente, pero sostenerle moralmente, espiritualmente, anímicamente, con consejos, con tutoría, y eso es necesario también de considerar como proceso de una plantación de iglesias. ¿Qué más? Ya teniendo claro qué es lo que necesitamos como punto básico para poder empezar una plantación de iglesia, la segunda pregunta es ¿dónde nos reunimos? No todas las iglesias tienen la bendición de poder tener un terreno. Es más, la mayoría de las iglesias no lo tienen. La mayoría de las iglesias alquilamos un local y ya muchas iglesias batallan para poder pagar el local de su propia congregación y sería de repente un problema económico adicional el considerar un nuevo local para una iglesia nueva, naciente. Obviamente una iglesia que recién está empezando no va a tener los recursos económicos para poder alquilar un local de determinadas dimensiones. Seguramente estoy ahorita acá poniendo algunos costos, pero estamos hablando de Lima, Perú, en el 2020, ¿sí? Esto probablemente va a cambiar en el tiempo, aún en nuestro propio país, y va a ser muy diferente en otros países. Así que cada uno ya va a tener que hacer un pequeño presupuesto como parte de la planificación de la nueva iglesia. ¿Sí? Yo tengo que planificar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y dentro de esa planificación están los costos asociados a una plantación. Entonces, acá hay una pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Dónde me reúno? ¿Alquilo un local o utilizo un hogar para empezar? ¿Sí? Si alquilo un local, hay dificultades asociadas. La primera, el costo, lo principal. ¿Sí? Hay un costo también fijo de luz, agua, internet probablemente y algunas otras cosas más asociadas a ese local. Pone más presión sobre la iglesia, presión económica, pero también, por otro lado, pudiera, si el local está ubicado en un muy buen lugar, céntrico y estratégico, y si el plantador empieza con un equipo ya experimentado y estratégico que puede empezar a realizar actividades evangelísticas rápidamente, pues probablemente esa sea la mejor opción para empezar a avanzar de una manera un poco más rápida, sobre todo si estamos apuntando a determinada situación o a determinado grupo de personas, donde probablemente, o una zona tal vez donde no hayan tantos hogares y sea un lugar más comercial, probablemente alquilar un local sea la mejor opción. Utilizar un hogar, pues siempre va a ser la mejor opción al empezar, porque no pone una pesada carga económica sobre la congregación, ni la que está empezando, ni la que está enviando. Va a ser de gran ayuda, sobre todo si el plantador está yendo solo o con un equipo muy reducido. Eh, ¿Cuál es el reto asociado? Bueno, encontrar el lugar, ¿no? No recomiendo que la obra empiece en la casa del plantador, puesto que siempre tiene que guardarse la línea de separación de la intimidad y la privacidad de la vida y la familia del plantador del ministerio que está realizando. ¿Sí? He tenido la experiencia de estar en algunas congregaciones donde esto sucedió y algunas de estas congregaciones tuvieron serios problemas porque los hermanos no distinguían el límite entre lo que es la iglesia y lo que es la casa del pastor, el plantador. Y podías ver hermanos visitando la casa del plantador, del pastor, todos los días de la semana y prácticamente ese hombre y su familia no tener privacidad. Entonces, hay que saber resguardar los límites y tal vez, como un consejo, sería mejor buscar un hombre, un hijo de paz, como le llama la escritura, ¿no? Un hombre, o puede ser uno de los mismos hermanos del equipo plantador, puede ser también fruto de las labores evangelísticas que se realicen, un hombre interesado en abrir su hogar para empezar una obra allí, y también es algo muy importante, ¿no? Poder empezar allí en ese hogar y empezar a hacer allí reuniones semanales, ¿no? Es lo que nos muestra la palabra del Señor. ¿Qué más?
Bueno, lo que estamos viendo ahorita acá son varios versos que nos hablan justamente de esta dinámica de reunirnos en el templo, reunirnos en las casas, y eso es importante. ¿Cuál es la ventaja? Y vamos a ir por ese lado, por el lado de reunirnos en casas. Ya les mencioné, la ventaja de reunirnos en un local va a depender, uno, si yo tengo un cierto sostén económico de parte de la misión que me está enviando, de la iglesia que me está enviando. Dos, si tengo un equipo grande, estoy empezando con un equipo grande, que no es la mayoría de los casos, pero puede suceder. Si estoy empezando con un equipo grande, también me va a ayudar porque ya va a haber un cierto ingreso económico diferente a que si yo empezara solo. Y si tal vez el local en el que estoy empezando lo consigo a un buen precio, está en un lugar estratégico, comercial, céntrico, pues eso también me va a ayudar a un crecimiento un poco más rápido. No en la mayoría de los casos, sino en la mayoría de los casos, perdón, vamos a tener que empezar en una casa. Ahora, no lo digo esto como algo peyorativo, sino como una diferente óptica de cómo voy a empezar el ministerio. ¿Sí? Hay incluso otras maneras. Hay iglesias que comparten local. Hay países donde las iglesias alquilan un local y, por ejemplo, domingo en la mañana se reúne una iglesia, domingo en la tarde se reúne otra iglesia, domingo en la noche se reúne otra iglesia. Comparten el gasto y, pues, de alguna manera tienen un local grande que pueden utilizar. Es otra estrategia. Hay diferentes estrategias. Hay iglesias que no tienen un local alquilado, simplemente alquilan cines una vez a la semana o alquilan un restaurante una vez a la semana. Entonces hay diferentes estrategias y va a depender muchísimo del lugar donde piensas empezar, a la gente a la que piensas llegar y el lugar exactamente donde, y los fondos, mejor dicho, que tengas a disposición, ¿no? Porque también alquilar un cine, alquilar un restaurante no es algo tan barato, es mucho más barato probablemente que alquilar un local mensual, pero eh, tampoco no es tan barato. Ahora, alquilar un local, sobre todo al inicio, cuando tienes una iglesia que recién está empezando, cuando seguramente tendrás una o dos reuniones a la semana nada más, es un poquito subutilizar el local. Estar pagando por reunirse solamente una vez a la semana, dos veces a la semana, eso sería algo de 6 a 8 reuniones al mes solamente. Y estar pagando por un local que realmente no lo estás utilizando al 100%. Entonces, lo que recomendamos siempre es empezar en una casa. Empezar en una casa o empezar en un local, una cochera pequeña, un lugar donde alguien se brinde, un patio, donde poder empezar. Uno, porque te ahorras, te ganas un menor costo económico al inicio. Hay un mayor compañerismo y formalidad que propicia la comunión, es decir, das un espacio de tiempo, no pones inmediatamente la institucionalización, es decir, porque la gente una vez que ya entiende el concepto templo, iglesia, programa, culto, ya rompes esta dinámica que quieres formar en la nueva iglesia, de que la gente se conozca, que sean una familia realmente. Entonces, si pones inmediatamente un templo con programas, con horarios, ya esa comunión no se puede dar. En cambio, si te tomas un tiempo a empezar en un hogar, sin un programa definido exactamente, no estoy diciendo que sea improvisado el asunto, estoy diciendo de que no hayan programas tan estrictamente tan estrictos hablando como si fuera un templo, sino más bien programas que tengan cierta apertura a la comunión, al compartir, al testificar. Esto va a ser importante y saludable para tu iglesia que está empezando, porque los hermanos van a acostumbrarse a esta dinámica de la comunión, del compartir, del conversar, y esto te va a ayudar para que cuando ya hagas el salto a reunirte en un templo, ya la base de la comunión ya está hecha, ya está puesta. Y para los hermanos va a ser mucho más fácil no solo congregar en un templo, sino seguir trabajando en casas. Incluso abrir ellos sus propias casas para seguir trabajando en células. En cambio, veo que si empiezas en un local inmediatamente con programas y estrictamente hablando, y con ministerios estrictamente hablando, y no das tiempo a que la iglesia madure, no das tiempo a que la iglesia desarrolle estas habilidades de comunión, pues probablemente más tarde va a ser mucho más difícil hacerlo. Es una menor amenaza obviamente para los invitados, porque muchas personas van a sentirse mucho más animadas a ir a una casa que a ir a un templo. Te permite evaluar si realmente Dios está llamando a la plantación. El pastor Miguel Núñez decía, hay varias cosas que tienes que plantearte, ¿no? Si una reunión en casa, si tus reuniones en casa, estudio bíblico, si tu célula no funciona, entonces acá pasan algunas cosas. Uno, o Dios no te ha llamado. Dos, o no te ha llamado en este tiempo todavía. O tres, no te ha llamado en ese lugar, ¿no? Entonces, es algo importante que pensar. Es algo importante que pensar y el plantador tiene que ser brutalmente honesto consigo mismo, ¿no? A veces estamos remando contra la corriente 1, 2, 3, 5 años en un lugar, no vemos crecimiento, no vemos
que la cosa esté funcionando, esté avanzando y tenemos ese falso entendimiento, no, Dios me ha llamado aquí, así que aquí muero, ¿no? Pero también tenemos que preguntarnos y analizarnos, si realmente Dios me ha llamado. Dos, me ha llamado aquí, este es el momento preciso en el cual Dios quiere que esté. Tal vez no, hermanos, tal vez es otro lugar al cual tienes que ir, es otro tipo de personas a los cuales tienes que llegar. Entonces hay que ser un poquito más dinámico. El plantador tiene que ser muy dinámico, tiene que ser muy flexible. No puedes estar tan cuadriculado, sino tienes que flexibilizarte a lo que vas viendo que Dios te va dando, ¿no? Podemos planificar, podemos presupuestar, podemos poner en papel muchas cosas y en papel se ve bonito, se ve precioso. Pero a la hora de la hora, hermanos, al momento en que ya empieza la plantación, vas a darte cuenta que muchas de las cosas que tú has planificado no se dan exactamente y como que un poquito pierdes el control y no nos gusta perder el control. Pero justamente allí es donde tenemos que depender del Señor y obviamente sin salirnos de los lineamientos bíblicos, pero siendo flexibles a cambiar las cosas que ya habíamos planificado, tenemos que caminar e ir andando por donde el Señor nos va dirigiendo, por donde el Señor nos va mostrando. Recuerdo que cuando nosotros plantamos la iglesia empezamos en un local alquilado, porque teníamos un grupo de hermanos que nos permitía poder alquilar un local. Y teníamos planes para ese local y en poco tiempo surgió que ya no podíamos reunirnos en ese local. Había ciertos inconvenientes con la familia del dueño que nos alquilaba porque eran inconversos y no querían que hiciéramos ciertas modificaciones en el templo, no era un lugar, era una cochera básicamente, así que tuvimos que cambiar todo e irnos a otro lugar muy rápido, algo que no habíamos pensado hacer todavía. Sí queríamos hacerlo, pero no tan rápido y fue realmente un gran golpe para nosotros porque no habíamos presupuestado de esa manera y bueno, al final nos cambiamos. Y estuvimos ahí avanzando y haciendo planes nuevamente y todo ello, pero ahora, como ustedes saben, si estás viendo este video mucho después, bueno, en el 2020 tuvimos una pandemia mundial del COVID-19, del coronavirus, del SARS-CoV-2, y esa pandemia obligó a muchas iglesias, a todas las iglesias realmente a cerrar sus puertas y estuvimos nosotros sin templo físico buen tiempo, ¿no? Y una de las cosas que decidimos era movernos a otro lugar. Entonces, ¿era algo que habíamos planificado? No. ¿Quién había planificado esto? Pero son cosas que se dan. Y como plantadores tenemos que ser lo suficientemente flexibles para cambiar el enfoque y movernos nuevamente a donde Dios nos está dirigiendo. Al final hay cosas que no cambian. La gran comisión no cambia. Pero el lugar, el templo, y eso sí puede cambiar definitivamente. Es que reunirnos en casas también te lleva a una menor inversión inicial en cuanto a equipos, sillas, porque normalmente ya las casas tienen un mobiliario y propicia un discipulado más eficaz porque obviamente hay un sentido de familia, de congregación. ¿Cuál es la desventaja de reunirse en casas? Pienso que uno debe de reunirse en casas y al inicio, pero no te puedes quedar demasiado tiempo allí, porque si no la iglesia nunca va a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se llega a una mentalidad de manada pequeña, es decir, somos los de siempre, nos conocemos, nos amamos y ahí nos quedamos. Y ya dejamos de mirar al mundo al cual tenemos que alcanzar. Limita nuestras reuniones a 1 o 2 reuniones por semana máximo, porque obviamente es la casa de alguien más, están viviendo allí, entonces no puedes tampoco disponer al 100% de ese lugar. Cuando ya llegan familias con niños a la iglesia, es mucho más difícil manejar a los niños pequeños, sobre todo en un solo ambiente. Imagínate que te estás reuniendo en una sala y ahí están los hermanos, están los mayores, los menores, los jóvenes, los niños, eso ya se vuelve un caos. Entonces, ya es un momento en el cual tienes que pensar, necesitamos un lugar más grande donde empezar a reunirnos. Limita el evangelismo porque no hay casas tan grandes, en algún momento eso se va a llenar y puede llegar a ser muy incómodo cuando hay muchos asistentes y ya no tiene sillas, ya no hay lugar, entonces ya se puede volver un poquito incómodo. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a ese punto? Y Dios quiera que siempre lleguemos a ese punto. Empezamos ya a preguntarnos en qué momento ya debemos hacer reuniones dominicales, ya pasar a un templo y comenzar a hacer reuniones ya un poquito más formales, sin dejar de lado, y eso es importante, sin dejar de lado las reuniones en casas, ¿no? Y eso es lo que estamos proponiendo como modelo estructural de la iglesia. Para algunas iglesias, las células son simplemente un ministerio, una actividad que se realiza cada cierto tiempo. Nosotros proponemos que las células son parte estructural de la iglesia, son parte de la vida de la iglesia. Entonces, como dice el libro de los Hechos, se reunían en el templo y se reunían en las casas también. Entonces proponemos que la iglesia debe de empezar a reunirse en un templo físico, en un lugar más grande, más amplio, donde toda la iglesia corporativamente se reúna a adorar al Señor, pero también es bueno que la iglesia se reúna en casas, donde pueden propiciar, donde seguir propiciando este ambiente de comunión, de confraternidad, de amor, de un discipulado más eficaz. Pero cuando empezamos ya a pensar en reunirnos domingos, ¿no? Eh,
en algún momento, cuando ya tengamos una asistencia promedio mayor a 30 personas, algunos le ponen 50, algunos le llaman eso una masa crítica, de llegar a una masa crítica de 50 personas. Bueno, yo pienso que con 30 personas está bien, que sí incluya familias completas, ¿no? Por lo menos dos, tres, cuatro familias completas. Jóvenes, niños, adultos y adultos mayores, ya es necesario establecer la iglesia como tal, ¿no? Con plenos derechos y características. Ese es un paso más, ¿no? Si la iglesia va creciendo. Al inicio decimos que solamente basta con que sea una congregación de creyentes, ok, está bien, pero ahora decimos ya que es una congregación de creyentes que se reúnen para adorar al Señor el día domingo, para testificar, para servir. Entonces ya comenzamos a madurar, a cuajar mejor este concepto de iglesia. La iglesia está creciendo, está avanzando. Entonces ya tenemos que empezar a pensar en otro tipo de actividades ya. Bautismo de nuevos creyentes, celebrar los servicios dominicales, celebrar la cena del Señor. No digo que en la casa no se pueda hacer, pero ya estamos hablando de una cosa un poquito más formal ya, establecimiento de un liderazgo ya en la iglesia, un liderazgo ya formal, probablemente en la casa está solamente el anciano, el plantador y tal vez alguien más que le ayude, pero cuando ya empezamos a reuniones dominicales en un templo y empezamos a pensar ya en diferentes ministerios, ya necesitamos líderes, maestras de escuela dominical, maestras de niños, de cuna, de bienvenida, ujieres, ¿no? Ya empezamos a establecer liderazgo en la iglesia. Establecer también ya una membresía, ¿sí? Es decir, un listado de hermanos que se han comprometido, están comprometidos con esa iglesia local para congregar allí, para diezmar allí, para ofrendar allí, para ser disciplinados allí, para servir en ese lugar, ¿sí? No queremos, y va a sucederte, hermano, que cuando empiezas a plantar iglesias, te pueden empezar a visitar. Empiezas una nueva reunión, como nos ha pasado a nosotros también, empiezan a visitarte hermanos de otras iglesias. Y algunos vienen con una buena intención, porque tal vez se han mudado, porque tal vez el Señor les ha guiado a cambiarse de congregación, pero también hay otros hermanos que vienen, que incluso han sido disciplinados de otra iglesia y vienen y no te dicen que han sido disciplinados, o vienen de estar en un ambiente incómodo, pecaminoso, o vienen habiendo tenido problemas en su otra iglesia y salen molestos de su iglesia y salen incluso resentidos con el liderazgo de su iglesia y vienen porque piensan que en esta nueva iglesia todo va a ser perfecto y todo va a ser bien y todos sus anhelos y sueños que no pudieron cumplir en esa iglesia la van a cumplir acá. Y ten cuidado con ese tipo de hermanos, porque van a exigir, van a empezar a exigir de perfección de la iglesia y van a querer de alguna manera moldear la iglesia a lo que ellos piensan que es la iglesia ideal. Y eso definitivamente como pastor plantador no lo puedes permitir. Por eso es importante, es muy importante, uno, tener estas reuniones en casas donde propicias este ambiente de comunión y de compañerismo para conocer a los hermanos, sobre todo los que vienen, sobre todo si son creyentes que vienen ya de otra iglesia, y también obviamente la observación y el tipo prudencial que como pastor debes tener al observar a hermanos que llegan, ¿no? Y que sobre todo vienen de otra iglesia. Observarlos, verlos, su comportamiento, sus actitudes, darles tiempo, sí, darles oportunidades para que sirvan, pero seguir mirándolos, seguir observándolos, seguir siendo muy atento a las cosas, porque realmente, hermanos, no todas las personas que llegan a la iglesia tienen la mejor de las intenciones, algunos están confundidos, algunos están simplemente heridos por otro liderazgo y hay que restaurarlos, pero otros vienen ya con mañas, ¿sí? Con mañas, que a veces son difíciles de cambiar. Y tenemos que tener cuidado porque no queremos que esas mañas, no queremos que esas malas costumbres entren a la iglesia y desde el inicio esta iglesia que está empezando a formarse, que está empezando a adquirir su propia cultura, su propia idiosincrasia, incorpore estos elementos que después va a ser muy difícil sacar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y el establecimiento de la disciplina eclesiástica. Entonces, eso significa, estos conceptos son lo que ya implica una iglesia ya un poquito más formal, con reuniones dominicales, con una propia identidad, y eso es algo que el pastor plantador ya tiene que tener en cuenta. Entonces, ya empezamos a pensar en alquiler de un local, de ser posible céntrico, de fácil acceso. No siempre esto es fácil de hacer, pero si Dios nos ayuda, podemos incluso pensar en un crecimiento escalonado. Es decir, empezamos en un lugar no tan céntrico y vamos creciendo y apenas podamos, nos mudamos a otro lugar un poco más céntrico y así, vamos mudándonos hasta llegar a un lugar que sea un ideal, ¿no? Un lugar céntrico de fácil acceso al cual las personas puedan llegar, puedan salir sin problemas, ¿sí? Si escogemos un lugar que no es de fácil acceso, hermanos, sí, nos puede salir más barato, pero la gente no va a poder llegar con facilidad y cuando salen, normalmente tenemos reuniones a veces en las noches, tenemos reuniones hasta tarde, los hermanos van a tener dificultades de salir. Entonces tenemos que pensar en eso también, si queremos crecer. Si queremos que nuestra iglesia crezca, entonces tenemos que propiciar comodidades para que la gente pueda llegar y salir sin problemas. Claro, eso demanda más costos.
¿cierto? Pero pienso que es un costo que vale la pena de poder hacer. Se debe definir una reunión de oración y ayuno por inauguración. Claro, una reunión especial, bonita, es decir, un culto de inauguración y haber orado antes, ayunado antes, y este culto de inauguración, este servicio de inauguración evangelístico, ¿no? Donde se invita a toda la comunidad cercana, a la familia, de los hermanos, los familiares, vecinos, invitarles un tiempo especial, probablemente hagamos una comidita, un compartir al final, y porque anunciamos el nacimiento de esta nueva iglesia. Por supuesto, la iglesia ya nació desde mucho antes, ¿no? Ya nació de antes, pero a ojos de la comunidad, la iglesia recién nace, ¿cierto? Pero ya esta iglesia ya nació hace mucho tiempo atrás, se ha estado reuniendo en casas ya. Pero a ojos de la comunidad, la comunidad necesita darse cuenta de que hay una iglesia allí. Y eso es algo importantísimo de poder hacer. No queremos pasar irrelevantes, queremos de alguna manera marcar una diferencia en ese lugar. Así que eso es algo importante también. Para poder empezar una reunión ya en templos, pues vuelvo a repetir aquí ponemos algunos costos aproximados para Lima, Perú en el 2020, 2019, 2020, pero esto puede variar muchísimo en función del país y en función del el año en que nos encontremos, ¿sí? Pero al final vale igual la lista de implementos que se necesitan, como sillas reforzadas, ¿sí? Para que no estés gastando en comprar sillas a cada rato, entonces sillas reforzadas de plástico, o si puedes, si el presupuesto te alcanza, sillas de metal, sillas de madera. De madera no son tan recomendables, hay de metal que son un poquito mejor, metal acolchado, o de plástico también, folletos evangelísticos, y eso ya sería bueno tener tus propios folletos evangelísticos ya diseñados, ya impresos, con la dirección de la iglesia, con el logo de la iglesia. Eso es importante también, tener un logo de la iglesia, el nombre de la iglesia ya definido, un lema, una declaración de propósito, es decir, a qué se dedican. Y esa es parte de la planificación, ¿no? La parte de la planificación, y eso vamos a ver lo más adelante, cómo hacemos esta planificación de qué, la mística de la iglesia, cuál es la visión de la iglesia, a dónde queremos llegar como iglesia, qué queremos hacer como iglesia, y todo eso tiene que estar plasmado en el logo, en el lema de la iglesia y en el folleto, para que la gente sepa qué somos, a qué nos dedicamos, por qué somos iglesia, por qué nos reunimos. Un atril, ¿no? Para la predicación, un parlante, consola, que incluya micrófonos o un equipo de sonido básico para poder empezar, un proyector, ¿no? Para poder lanzar las proyecciones, con una laptop para eso también, y canasta para diezmos, ofrendas. También podríamos pensar en estos recipientes para la Santa Cena, que es algo que también tienes que pensar inmediatamente empieza la iglesia. Materiales de escuela dominical, materiales para niños, eh, canciones, si es que todavía no empiezas con un equipo de alabanza o con un hermano que te pueda ayudar con tu guitarra, entonces ya tendrías que tener canciones, pistas, letras. Por favor, nos ha pasado canciones y pistas, uno, escritas correctamente, porque hay pistas que tienen un español espantoso, escritas con faltas de ortografía terribles, y no queremos dar esa imagen, ¿no? Queremos dar una imagen más cuidada, así que buscarte buenas pistas con una buena ortografía, canciones cristocéntricas, canciones pues adecuadas, bíblicas, y el pastor plantador tiene que tener cuidado de eso, de que las canciones sean correctas, adecuadas, bien escritas, y si no hay, pues habría que prepararlas. Preparar el programa, ese programa inaugural, ¿no? Una lectura bíblica, invitar a un predicador para que pueda darnos la bienvenida, podría ser el pastor de la iglesia que envía, o un predicador invitado, o el mismo pastor, plantador, si es que al final no hay la economía para poder dar una ofrenda. Eh, de diferentes maneras, ¿cierto? Podemos dar testimonios, podemos pasar eh, algún video evangelístico. Estamos tratando de que hermanos, de que invitados lleguen. Y un compartir, ¿cierto? Un compartir. Acá en Lima existe este plato de ají de pollo que es rico y es bastante económico. Pues depende del país, depende del lugar, pues puede ser también algún otro tipo de compartir, pero algo que todos los hermanos podamos comer juntos para celebrar y darle gracias a Dios por ese tiempo especial que el Señor ha provisto. Y listo, y empezamos. Empezamos ya con las reuniones, así que lo primero que tienes que pensar ya después de ese primer servicio inaugural es ya, empezar a pensar en el equipo de alabanza, formar un equipo de alabanza y tener el cuidado, obviamente, de que las personas que lo van a conformar sean personas que estén teniendo una buena comunión con Dios, que no solamente se dediquen a tocar música, sino que realmente tengan una madurez, que entiendan que el ser parte del ministerio de alabanza no significa que él no hace nada más en la iglesia, sino que es un servidor que está sirviendo en todo y también en la alabanza. También pensar en maestras de escuela dominical, hermanas que te puedan ayudar a enseñar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes,
ujieres para la bienvenida, para la seguridad, para las ofrendas, hermanas que cuiden y que ayuden a servir el compartir, a preparar el compartir, en la limpieza, hermanos que te ayuden a la limpieza. Algo que nosotros implementamos es que había un rol de limpieza y todos los hermanos limpiaban, ¿sí? No queríamos que haya solamente un encargado o una persona a cual se le pagara, sino queríamos que todos los hermanos, y queremos que todos los hermanos tengan un rol y que todos los hermanos limpien la iglesia, para que todos nos acostumbremos, aún desde el pastor, los líderes, todos nos acostumbremos a limpiar la iglesia, a barrer, a trapear, para poder también apreciar lo que Dios nos ha dado. Y obviamente gastos más de administración como papelería, gastos, impresiones, folletos. Empieza y poco a poco, hermano, la iglesia va creciendo y a veces crece muy rápido y siempre hay gastos, entonces hay que manejarlo y eso vamos a verlo también cuando lleguemos a la parte de presupuestos. Tenemos que resistir la tentación de gastar, gastar, gastar sin pensar primero en qué estamos gastando. Queremos gastar en cosas que realmente sirven, sumen, duren y no solamente gastar por gastar. Recuerda que son los recursos del Señor. ¿Qué primeros ministerios sería bueno implementar? Bueno, el primero escuela dominical, porque van a llegar niños. Necesitas que los niños estén ya estudiando la escritura y que puedan permitir a los adultos poder escuchar la palabra del Señor tranquilamente. Necesitas escuela dominical. Necesitas una cuna. Si estás apuntando a matrimonios que vengan con hijos pequeños, entonces tú quieres ofrecer un servicio de cuna para que los padres puedan sentarse a escuchar la palabra de Dios tranquilamente. Una cuna limpia, por favor. Una escuela dominical limpia donde los niños puedan estar y no se vayan a contaminar, no estén en un lugar sucio, cochino, feo, sino en un lugar pues decoradito, bonito. No necesitamos que tengan maravillas, pero por lo menos un lugar donde los padres tengan la confianza de dejar a sus niños cuidados, que no se van a estar peleando entre ellos, así que tiene que haber por lo menos una maestra por cada 4 o 5 alumnos, que estén cuidando, que estén ayudando a que los niños no se vayan a pelear, no se vayan a golpear, porque eso también causaría un tremendo impacto negativo en los visitantes. Un servicio de oración, por supuesto, servicios dominicales, que puede ser uno o dos, dependiendo de la posición del pastor de la iglesia. Evangelismo para todos los creyentes, sugieres que den la bienvenida a las personas que llegan a la iglesia, es importantísimo, por lo menos dos sugieres que estén recibiendo a los hermanos, que estén pasando las canastas de la ofrenda, que estén recolectando los diezmos, que estén brindando información a los hermanos también a la salida de la iglesia, y discipuladores. Todos los creyentes maduros que tengas tienen que discipular a los nuevos creyentes. Entonces, estos son los ministerios básicos. ¿Sí? Luego ya vamos a pensar en implementar otros, pero estos son los básicos, los primeros ministerios con los que quieres empezar para poder ya empezar esta plantación. Entonces, cerrando la idea para terminar. ¿Es buena idea empezar en casa? Sí, pienso que es la mejor idea porque te alivia muchos gastos, te alivia presión y te da el espacio para poder propiciar esta comunión que tú quieres tener entre todos los hermanos durante un tiempo. Obviamente eso no va a ser para siempre. En algún momento, cuando tengas una cierta cantidad de personas, 3 a 4 familias con niños, y ya el espacio de la casa te queda chico, lo cual es señal de que Dios está respaldando esta obra, entonces tú ya necesitas salir y pensar en alquilar un local, sin dejar de reunirte en casas, empezar, porque ya los hermanos se han acostumbrado a esta dinámica de casas, empezar a trabajar ya en un templo, planificar una reunión de inauguración, una reunión donde formalmente van a hacer la iglesia, aunque la iglesia ya nació meses antes, avisar a la comunidad, invitar a la comunidad, hacer un culto inaugural y empezar con los primeros ministerios que van a dar soporte a estos primeros pasos de la iglesia. Todavía nos falta mucho para que la iglesia la consideremos ya consolidada y establecida, pero ese es el primer paso. Y como siempre dicen, la primera impresión es lo que cuenta. Así que necesitas tener un lugar acomodado, pintadito, bonito, agradable, un ambiente bonito. Puede ser pequeño, no tiene que ser inmenso, pero bonito. La gente nota cuando hay excelencia y la excelencia está en los detalles, hermano, no tanto en la grandeza, sino en los detalles. En el baño, por ejemplo, en el baño de tu templo, tú quieres tener un baño limpio, por favor, con tu jabón líquido, con unas toallas de papel, que huela bien, ¿no? Un baño sucio da una pésima impresión a cualquier invitante. Una cuna desarreglada, un lugar de escuela dominical donde los niños están en el suelo sucios, no ayuda. Si ahí tienes que invertir más, invierte más ahí porque eso va a ser una gran ayuda para la iglesia. Y si es posible, una pequeña cocinita o un espacio donde tú puedas preparar tus propios alimentos, tu propia compartir, comprarlos hechos, es un gasto adicional, o comprarlos en otro lugar y luego traerlos también es un gasto adicional. Una
un problema logístico, si tienes una pequeña cocina en iglesia, pues va a ser mucho más fácil también. E incluso te daría la posibilidad de hacer almuerzos cada cierto tiempo para que los hermanos después del culto puedan compartir, lo cual ayuda muchísimo a la comunión de los hermanos. Bueno, he tratado de darle algunas pautas, algunos principios, algunas cosas nos han ayudado a nosotros, nos han servido, y otras espero que también las puedas implementar en el llamado que Dios te está haciendo para plantar una nueva iglesia. Que Dios te bendiga una vez más. Seguimos adelante, hermanos. La próxima semana seguiremos hablando acerca de este interesantísimo tema. Que Dios nos bendiga, nos guarde. Nos vemos en la siguiente clase.